¿Qué pasa si todo lo que sabes sobre el origen del mal está mal? Antes de Lucifer, antes de Edén, antes del primer aliento del hombre, algo sucedió. Algo que ha sido borrado de sermones, enterrado en escritos antiguos y olvidada por la fe moderna. Pero hoy es hora de revelar la verdad que el infierno recuerda y el cielo nunca lo olvidó. Porque la primera traición contra Dios no comenzó con la guerra, comenzó con el silencio. Y los que rechazaron no fueron demonios, eran algo mucho más antiguo. Esta no es solo otra historia bíblica. Esta es la revelación que reforma cómo ves tu propósito, tu fe e incluso tus luchas. ¿Por qué te sientes desconectado a veces? ¿Por qué el enemigo ataca antes de que comience tu vocación? Porque hay una herida en la creación mayor que Génesis, y naciste en su eco. Pero la buena noticia es, Dios ya lo sabía. Y Él ya tenía un plan. En este video vas a descubrir la traición que vino antes del tiempo. Aprenderá por qué Jesús fue llamado el Cordero asesinado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Y cómo su vida es parte de un plan más antiguo que la tierra misma. Si alguna vez has sentido que algo más profundo estaba tirando de tu espíritu, no estás loco, te están despertando. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría transformar cómo ves la Biblia, la gracia de Dios y tu lugar en la mayor historia de redención jamás contada. Antes de Génesis, antes del tiempo como entendimos, había una realidad mucho más antigua que el jardín del Edén o la caída del hombre. Un reino donde la luz divina reinaba sin ser molestada, hasta que un silencio lo rompió. Muchos creen que la rebelión de Lucifer fue la primera traición de Dios. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Qué pasaría si, escondido en las sombras de los textos antiguos y pase por alto por la mayoría de la teología moderna, se encuentra una verdad más profunda e inquietante? La Biblia lo sugiere, y los escritos apócrifos susurran al respecto. Una traición que ocurrió mucho antes de que Lucifer se atreviera a levantarse. Esto no es solo especulación, es un llamado para reexaminar lo que creemos que sabemos sobre los comienzos del bien y el mal. Lo que estamos a punto de explorar los desafíos no solo nuestra teología, sino también la base de cómo entendemos el propósito divino y el destino humano. Y sí, se conecta directamente con el corazón de Jesucristo y el plan eterno de redención establecido por Dios antes de que se cree algo. En la tutoría espiritual, a menudo se nos dice que veamos la caída de Satanás como el origen del mal. Pero el Espíritu nos llama más profundo. Hay un patrón en las Escrituras. La idea de que la rebelión siempre comienza sutilmente, en el corazón, antes de que se manifieste en acción. Al igual que los fariseos que honraron a Dios con sus labios, pero estaban lejos de Él en sus corazones, Isaías 29:13, existían seres en el reino celestial que, sin hablar una palabra, cometió la primera traición. No libraron la guerra, no se elevaron en un desafío abierto, simplemente se volvieron. El tipo de rebelión más peligroso no es ruidoso, es tranquilo. Es la distancia espiritual la que crece cuando el alma se desplaza de Dios sin siquiera darse cuenta. Esa fue la primera traición, y dolió el corazón del Padre más profundamente que cualquier espada. Esta antigua verdad fue enterrada bajo capas de tradición y miedo. La iglesia primitiva, quizás sabiamente, decidió no destacar esta realidad. Después de todo, ¿cómo podrían las personas manejar la idea de que había seres divinos, mayores que los ángeles, que simplemente se alejaban de Dios? Pero aquellos con discernimiento espiritual y hambre de verdad pueden sentirlo. Saben que algo sucedió antes de Génesis 1:1. El Espíritu es testigo de esto. Es por eso que Revelation habla de Jesús como el Cordero asesinado por la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Por qué un cordero sería asesinado antes de que el hombre incluso cayera? Porque el plan para la redención comenzó antes de que se formara el mundo visible. No por el pecado del hombre solo, sino porque algo fracturado en el cielo,
mucho antes de que el polvo de la tierra fuera formado en carne. Como mentores de la fe, debemos estar dispuestos a llevar a otros a las aguas más profundas. Esta verdad no está destinada a asustar, sino despertar. Verá, comprender que Dios ha estado redimiendo no solo a la humanidad, sino a toda la creación, desde el principio, da un nuevo significado a la gracia, da profundidad al amor de Jesucristo, que estaba listo para morir antes de que se encendiera la primera estrella. La fe adquiere nuevas dimensiones cuando nos damos cuenta de que nuestra historia es parte de un plan mucho más antiguo y mucho más amplio. La Biblia no siempre expone las cosas linealmente, porque la línea de tiempo de Dios no funciona como la nuestra. Pero las señales están ahí, y el Espíritu revela a aquellos que buscan con humildad y reverencia. Entonces, cuando comenzamos este viaje, recuerde, las mejores traiciones no siempre vienen con gritos y relámpagos. A veces, entran en silencio, en el tranquilo rechazo de la presencia de Dios. Esta es la verdad que fue olvidada, pero hoy está siendo recordado, no por coincidencia, sino por nombramiento divino. Y a medida que avanzamos en la próxima revelación, mantenga el corazón abierto, porque lo que viene a continuación cambiará cómo ves no solo la caída de Lucifer, sino también tu lugar en el diseño eterno de Dios. Mucho antes de que los ángeles se hablaran a ser, los escritos antiguos, particularmente los textos apócrifos y las primeras tradiciones judías, sugieren la existencia de otro tipo de ser. Estos no eran ángeles en el sentido de que los entendemos hoy. Los conocían algunos como primordiales, entidades de conocimiento puro, creadas con absoluto libre albedrío, diseñados no para la servidumbre, sino para la comunión con Dios mismo. Vivieron en presencia de la gloria divina, no como fieles, solos, sino como testigos de la verdad eterna. Sin embargo, incluso en su estado exaltado, algo cambió. Cuando Dios reveló su plan de crear hombre, una criatura hecha de polvo, pero destinada a soportar su propia imagen, estos seres primordiales no respondieron con asombro, sino con desdén. No gritaron ni se rebelaron. Ellos simplemente se negaron. Es crucial entender que esto no era una rebelión en el sentido tradicional. No hubo levantamiento, ni guerra en el cielo, ni confrontación grandiosa. Era el orgullo tranquilo de aquellos que creían que sabían mejor. Así como Lucifer más tarde declararía: «Ascenderé a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Isaías 14:13. Estos seres no querían ascender, querían retirarse. Su problema no fue con el poder de Dios, sino con su elección. ¿Por qué un Dios perfecto crearía al hombre del polvo? ¿Por qué dar tanto valor a una criatura tan frágil, tan temporal? En su orgullo, decidieron distanciarse de la intención del Creador, y al hacerlo, se convirtieron en los primeros en alejarse. La Biblia no nombra explícitamente a estos seres, pero su presencia se hace eco en escritos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y ciertos textos gnósticos que hablan de eones, inteligencias espirituales que una vez irradiaron la luz divina pero cayeron en la sombra. Ya sea literal o simbólico, el mensaje permanece. La primera separación de Dios no fue una caída del pecado, sino una negativa al amor. Dios, en su sabiduría infinita, no obligó a su obediencia. Él nunca lo ha hecho. El amor que está coaccionado deja de ser amor. Y así, los primordiales, una vez cerca del corazón de Dios, eligieron la oscuridad sobre la luz, el silencio sobre la alabanza, la distancia sobre la rendición. Este sutil rechazo se convirtió en una herida en el reino espiritual. Imagine un reino donde los asesores más cercanos del rey renuncian repentinamente en silencio, no porque odien al rey, sino porque desdeñan su visión. Esa fue la angustia en el cielo, antes de que Lucifer hiciera un sonido. Estos seres no pelearon, se fueron, y al hacerlo, dejaron un espacio de vacío espiritual, un vacío donde la gloria, una vez, resonó. Fue de este espacio que el concepto
de rebelión comenzó a tomar forma, no como un choque de espadas, sino como la ausencia de sumisión. La lección aquí es aleccionadora. La traición a menudo comienza en quietud. Comienza cuando el corazón ya no está de acuerdo, incluso si la boca permanece en silencio. Y así avanzamos, no con miedo, sino con reverencia. Los primordiales pueden perderse con la historia, sus nombres desconocidos, su destino sellado, en misterio, pero su elección estableció un precedente, que la mayor distancia de Dios no se encuentra en quienes luchan contra Él, sino en aquellos que se alejan en silencio. Mientras exploramos lo que siguió, la creación del hombre y la reacción del cielo, recuerda, el orgullo no siempre ruge, a veces susurra. El nombre de Lucifer se ha asociado durante mucho tiempo con la rebelión, el orgullo y el desafío contra Dios. Pero, ¿qué pasaría si él no fuera el primero en traicionar la orden divina? ¿Qué pasa si su acto, tan catastrófico como era, en realidad era una continuación de una herida que ya se abrió en los cielos? Mientras Lucifer actuó con fuego y trueno, declarando: «Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, me haré como el Altísimo». Isaías 14:14. Los primordiales traicionaron a Dios en silencio. No buscaron un trono, no intentaron hacerse cargo, simplemente se alejaron de su plan. Y aquí se encuentra la diferencia central, el pecado de Lucifer. Era ambición, la suya era apatía. Se levantó, ellos se retiraron, pero ambos rompieron el corazón de Dios. La rebelión de Lucifer era ruidosa, dramática y catastrófica. Arrastró un tercio de los ángeles con él, según Apocalipsis 12:4. Fue una guerra en el cielo, una agitación cósmica que desafió al mismo trono de Dios. Su orgullo era visible, tangible e innegable. No solo rechazó la autoridad de Dios, quería reemplazarla. Pero los primordiales nunca buscaron poder. No anhelan la gobernación. En cambio, rechazaron la participación. Cuando Dios reveló el plan de crear al hombre, para respirar su espíritu en el polvo y dar forma a una criatura a su imagen, se dieron vuelta. No porque quisieran conquistar, sino porque no podían soportar honrar lo que consideraban debajo de ellos. Piense en ello así. Un niño hace un berrinche, rompe las reglas y grita por control. El otro simplemente sale de la habitación con fría indiferencia, negándose a participar. ¿Cuál causa más dolor en el corazón de un padre? Ambos son hirientes. Pero el segundo a menudo pasa desapercibido, y eso es lo que lo hace aún más peligroso. La caída de Lucifer nos enseña sobre los peligros de la ambición orgullosa. Pero los primordiales nos enseñan que el orgullo espiritual también puede manifestarse como rechazo pasivo. Se puede perder un alma no solo atacando a Dios, sino al negarse silenciosamente a caminar en su voluntad. Esta diferencia revela algo profundo en el corazón de Dios. No solo está afligido por nuestros pecados de acción, sino también por nuestros pecados de omisión. La parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28-31, lo ilustra maravillosamente. Un hijo dice que no obedecerá, pero luego lo hace. El otro dice que lo hará, pero nunca sigue. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? No se trata de lo que decimos, o incluso de lo que creemos en privado. Se trata de si pisamos la obediencia o nos retiramos en silencio. Los primordiales no gritaron su desafío. Simplemente dejaron de caminar con Dios. Y eso fue suficiente traición. A medida que pasamos la página al ascenso de Lucifer y su papel en la gran narrativa, llevamos con nosotros este contraste. El trueno de la rebelión puede sacudir los cielos, pero el frío del silencio se corta más profundamente. Dios ve a ambos, gima a ambos, y a través de Jesucristo redime a ambos, si hay arrepentimiento. Continuemos, ahora, para ver cómo esta antigua fractura sentó las bases para el drama cósmico que se desarrolló a través de la caída de Lucifer.
El primer rechazo en el cielo no venía con espadas o acusaciones. Vino con quietud. Y, sin embargo, sus consecuencias se extendieron por la eternidad. Cuando esos seres primordiales dieron la espalda al plan de Dios, fue más que un rechazo. Fue una declaración: no serviremos. Vieron el polvo del que se formaría el hombre, y en su orgullo silencioso vieron debilidad. Pero Dios vio algo diferente. Vio un recipiente, frágil, sí, pero capaz de cargar su respiración. En respuesta al rechazo de los primordiales, Dios no tomó represalias. Él creó. Formó al hombre a su propia imagen, no a semejanza de los que se alejaron. Hagamos al hombre en nuestra imagen, después de nuestra semejanza. Génesis 1:26. Esa declaración no fue solo sobre la creación. Fue una respuesta divina al abandono cósmico. Aquí es donde el peso de la emoción divina se hace evidente. Dios podría haber dejado el vacío como era, pero en cambio, lo llenó con algo que reflejaría su gloria de una manera nueva. El hombre no era solo una idea, era una declaración. Una sagrada proclamación que el amor, no el orgullo, daría forma al futuro. Cuando los primordiales se negaron a honrar el polvo, Dios lo honró él mismo al respirar la vida. Es en este contraste que vemos la profundidad de su corazón. Donde el rechazo intentó crear distancia, Dios construyó un puente. Y colocó en ese polvo un alma, estampada con su imagen, destinada no solo a vivir, sino a reinar en armonía con Él. Pero los primordiales no lo tomaron a la ligera. Los escritos antiguos insinúan que vieron al hombre como una ofensa. La idea de que algo tan base, algo del suelo, podría llevar un propósito divino que se siente, para ellos, como un insulto. Este sentimiento se repite en textos como el libro de Enoc, que habla de los observadores que luego descendieron para interferir con la humanidad. ¿Estaba su interferencia enraizada en los celos? Tal vez. O tal vez fue un eco de la ofensa original, la idea de que el amor de Dios ahora se extendía a los seres que veían como indignos. Esto abre una nueva ventana de comprensión, que la traición espiritual no se trata solo de poder, sino que se trata de identidad. Cuando olvidamos a quién elige honrar Dios, nos arriesgamos a caer en el mismo orgullo silencioso. El impacto de ese primer rechazo no es solo histórico, es teológico. Nos enseña que el corazón de Dios siempre está buscando restauración. Incluso cuando la creación está herida, responde con redención. Es por eso que el Evangelio no comienza en Mateo, comienza antes de Génesis. Jesús, el Cordero asesinado, ante el fundamento del mundo, Apocalipsis 13:8, era parte de un plan que no comenzó con el pecado humano, sino con una fractura en el cielo. Una fractura que Dios ya sabía que sucedería y ya tenía una solución. Esa es la profundidad de la gracia divina. Planea la redención antes de que comience la caída. Entonces, a medida que miramos hacia el futuro, debemos llevar esta comprensión. La respuesta de Dios al rechazo nunca es venganza, es restauración. Su respuesta al orgullo es la humildad. Su respuesta al silencio es una voz, una palabra hecha carne, caminando entre nosotros. Juan 1:14. Y ahora, a medida que entramos en la narración de la rebelión de Lucifer, lo hacemos con ojos más claros. Porque lo que hizo no fue el comienzo, era el eco. La rebelión de Lucifer no fue el comienzo del mal. Fue la escalada de una grieta la que ya había comenzado a sangrar. No inició la ruptura entre la creación y el Creador. Lo intensificó. Cuando Lucifer declaró su infame «ascenderé por encima de las alturas de las nubes», no era simplemente orgullo. Fue una respuesta a algo más profundo, algo más viejo. La herida ya estaba allí en los cielos. Abrió no por violencia, sino por retirada silenciosa. Lucifer simplemente agregó fuego a lo que ya se había enfriado. Su caída fue dramática, sí, pero nació de una fractura que comenzó en silencio. Y en ese silencio, la oscuridad encontró su primer punto de apoyo.
La ambición de Lucifer no era solo elevarse, fue para reescribir. Vio al hombre formado por el polvo y vio lo que vieron los primordiales, algo indigno. Pero no se apartó, como lo hicieron. Él eligió destruir. Su misión no era retirarse, era la guerra. En Ezequiel 28 vemos que se describe como lleno de sabiduría y perfecta en belleza, que caminó entre las piedras del fuego. Pero se encontró iniquidad en él, la misma semilla que hizo que los primordiales se alejaran. Una negativa a someterse al plan de Dios se convirtió en una rebelión tan vasta que sacudió los cielos. Pero aquí está la clave. Lucifer no creó el mal. Él armó una herida. Esta distinción importa profundamente, porque cuando miramos el origen de la guerra espiritual, a menudo lo imaginamos que comienza con espadas y conflictos. Pero la Biblia sugiere que la raíz real es mucho más sutil, la negativa a estar de acuerdo con el diseño de Dios. Ese fue el comienzo de la separación. Lucifer simplemente se convirtió en la boquilla de una rebelión que comenzó sin un sonido. Y es por eso que su caída fue tan devastadora. No era solo un rebelde, fue una culminación. Tomó lo que había sido pasivo y lo hizo activo. Lo que había estado callado, hizo fuerte. Lo que había sido interno, se hizo visible. Convirtió una fractura espiritual en una guerra celestial. Y sin embargo, incluso en esto, Dios no fue tomado por sorpresa. Jesús se refirió a ver Satanás caer como un rayo del cielo, Lucas 10:18, no como una sorpresa, sino como un cumplimiento. El plan para la redención ya estaba en movimiento. La guerra de Lucifer no interrumpió el plan de Dios, encaja en él. Eso es lo que hace que el Evangelio sea tan poderoso. No es una reacción, es una revelación. Dios permitió la caída de Lucifer porque finalmente serviría a un propósito mayor: revelar las profundidades de su misericordia, el poder de su justicia y la naturaleza imparable de su gracia a través de Jesucristo. La cruz no fue un contraataque. Era la piedra angular, colocada desde el principio. Entonces, a medida que avanzamos hacia los escritos antiguos que revelan más de esta historia cósmica, mantenemos esta verdad de cerca. La rebelión no comenzó con la violencia. Comenzó con una opción para alejarse, luego una opción para pelear. Y Dios, en su sabiduría, no respondió con fuerza, sino con un Salvador. Ahora pasamos a los textos que iluminan este plan, libros olvidados, prohibidos y, sin embargo, extrañamente familiares, porque en ellos no solo encontramos historia, encontramos nuestro lugar en una historia que comenzó antes de que se escribiera la primera página de Génesis. A lo largo de las Escrituras, vemos vislumbres, sugerencias, que la historia es mucho más profunda que la de la superficie. Pero es en los textos apócrifos y los primeros escritos judíos que una imagen más completa comienza a tomar forma. Libros como Enoc, Jubilís, el libro de Adán y Eva, y ciertos textos gnósticos que hablan de los Eas, todos se hacen eco de una verdad inquietante: que la ruptura en el cielo no comenzó con Lucifer, y que el plan redentor de Dios no fue una reacción al pecado, sino una respuesta a una fractura cósmica mucho antes de Edén. Estos textos, aunque no son parte del canon, transportan patrones que resuenan con el mensaje bíblico. Destacan una historia olvidada, una en la que Jesucristo no era solo la solución para el hombre caído, sino para una creación rota. Un redentor no nacido del pánico, pero predestinado de la eternidad. La Biblia declara a Jesús como el Cordero asesinado por la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Ese versículo solo es una cápsula del tiempo. Se remonta más allá de Adán, más allá del jardín, más allá de las estrellas. Sugiere que la crucifixión no era un plan de rescate de última hora. Estaba integrado en la arquitectura del tiempo mismo. La caída de Lucifer, el silencio de los primordiales, la creación del hombre, todo fue visto, previsto y entretejido
en un diseño redentor creado por Dios. Los escritos apócrifos, aunque necesitan discernimiento, a menudo hacen eco de este mismo tema. Esa redención siempre fue el destino. Y Jesús, el Hijo de Dios, no solo murió por el pecado de la humanidad, murió para restaurar la armonía del cielo. Considere la forma en que Pablo habla de la creación gimiendo, Romanos 8:22, esperando la redención, no solo a los humanos, sino a toda la creación. Ese gemido no es metafórico, es el eco de una herida mayor que el tiempo, esperando la reconciliación. La cruz no era solo un símbolo de salvación para la humanidad, fue una realineación cósmica. El cielo y la tierra, el ángel y el hombre, visible e invisible, todos reconciliados a través de Jesús. La Biblia dice en Colosenses 1:20 que a través de él, Jesús, Dios se reconcilió todo a sí mismo, ya sea en las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Eso no es solo poético, eso es profético. Es un vínculo directo con la antigua, fractura que hemos estado rastreando, y al plan divino que se negó a abandonar cualquier parte de la creación. Entonces, ¿por qué se reservaron estos otros libros? Algunos dicen que fueron demasiado misteriosos. Otros temían que engañen. Pero tal vez, solo tal vez, es porque exigieron que vamos más allá de nosotros mismos. Ese amor de Dios no solo estaba dirigido a nosotros, sino a un universo que gimió por la restauración. Cuando comenzamos a aceptar esta verdad, nuestra comprensión de la fe cambia. Dejamos de ver la salvación como un escape personal y comenzamos a verla como la participación en la curación de todas las cosas. Trae una reverencia más profunda a la oración, a las Escrituras, a la presencia del Espíritu Santo. Cada acto de fe, cada momento de la palabra de Dios se convierte en parte de esa restauración, no solo para nuestra alma, sino por todo lo que se rompió. A medida que avanzamos a la aplicación espiritual, esta verdad se convierte en más que teología, se convierte en identidad. No solo somos guardados, somos agentes de reconciliación. Llamó no solo a seguir a Jesús, sino a hacerme eco de él. Y mientras nos preparamos para la llamada final, la advertencia y la invitación, que esta sea la base, que mucho antes de que comenzara el tiempo, la respuesta de Dios a la traición no fue la destrucción, sino una cruz. Y en esa cruz, el amor no solo redimió al hombre, reclamó el cielo. Es fácil concentrarse en las fuertes batallas de la fe, las tentaciones, las tormentas, las confrontaciones abiertas con el mal. Pero la Escritura nos dice que los enemigos más peligrosos de Dios no siempre son los que lo atacan con puños apretados. A veces, ellos son los que lentamente se desvanecen en silencio. En Lucas 15, Jesús comparte una parábola no solo sobre rebelión, sino también sobre la distancia, la historia del hijo pródigo. Muchos lo ven como una historia de pecado y regreso, pero se ven más profundos. El hijo no maldijo a su padre. No destruyó la casa, simplemente pidió su parte y se fue, en silencio, respetuosamente. Pero todavía era rebelión. El mismo orgullo silencioso que infectó a los primeros traiciones, los primordiales, es el mismo orgullo que vive en los corazones hoy, no con ruido, sino con distancia. Y es esa distancia la que rompe el corazón de Dios. Es por eso que este mensaje importa ahora más que nunca. Porque en un mundo lleno de distracciones, comodidad y espiritualidad casual, muchos creyentes derivan, no declarando la guerra contra Dios, sino ya no caminando con Él. Dejan de rezar, deja de buscar, deja de escuchar. Y al igual que los primeros traidores, no caen con llamas, sino con fatiga. La fe se vuelve opcional. La Biblia reúne el polvo. La adoración se convierte en un hábito en lugar de un hambre. Pero amigo, escuche esto. La mejor traición no siempre está en lo que hacemos, sino en lo que descuidamos. Hebreos 2:1 advierte: debemos prestar la atención más cuidadosa para que no nos alejemos, porque la deriva espiritual es real y es peligroso. Pero la gracia de Dios
no está reservada solo para los ruidosos y los rotos. También se extiende a aquellos que se han calmado en su caminata. La parábola no terminó con el pródigo perdido, terminó con el padre corriendo hacia el hijo que finalmente regresó. Ese es el latido del Evangelio. Dios no está esperando para castigarte por irse, anhela restaurarte por regresar. Jesucristo no murió solo para perdonar los pecados que gritamos, murió para sanar las heridas que tenemos demasiado miedo de nombrar. Y ahora mismo, donde sea que estés, esa gracia está viva y alcanzando, no por perfección, sino por honestidad, para regresar, para la reconciliación. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Empezar con humildad. Confiesa la distancia. Recoge tu Biblia y lee a Luke 15 nuevamente. Deja que el Espíritu Santo hable. Deja el tiempo y reza, no con palabras elegantes, sino con un corazón sincero. Diga, Dios, me he derivado, pero estoy aquí, ayúdame a caminar de nuevo. Ahí es donde todo cambia. Recomiende tu espíritu, reine tu fe. Vuelve a la presencia de Jesucristo y deja que te recuerde que no te olvidas. Te llaman. Ese lugar silencioso en tu alma se puede llenar nuevamente, no con ruido, sino con fuego sagrado. Y ahora llegamos al borde de esta revelación. El comienzo nunca estuvo realmente en Génesis. Fue en el silencio lo que vino antes, en la traición que precedió a la caída. Pero no tienes que repetir ese silencio. Puedes regresar, puedes levantarte, puedes ser el eco de la reconciliación en un mundo que está a la deriva. Así que no vea cómo se desarrolla esta historia. Vívalo. Deje que la gracia de Dios escriba su próximo capítulo a partir de ahora. Hay batallas que sacuden los cielos y hay tormentas que hacen eco a través del alma. Pero la traición más devastadora en toda la creación no fue declarada furiosa, fue susurrada en silencio. Antes de que Lucifer se levantara en la rebelión, antes de que las espadas se enfrentaran en los cielos, había seres que simplemente dejaron de caminar con Dios, sin llamas, sin truenos, solo distancia. Y esa distancia se convirtió en el lugar de nacimiento de cada fractura que siguió. No fue la guerra la que hirió primero al cielo, era la tranquilidad. Es por eso que la última palabra de este mensaje debe hacer eco en tu espíritu como una advertencia santa y una invitación sagrada. La mayor traición no fue la guerra, fue el silencio de aquellos que alguna vez conocieron la luz. Deje que esta frase se asienta en lo profundo de su corazón. Reflexionar sobre ello, luchar con él. Porque tal vez tu mayor batalla no es lo que estás haciendo, sino lo que has dejado de hacer. Tal vez la deriva en tu espíritu, la fatiga en tus oraciones. El silencio de tu adoración es más peligroso que cualquier pecado que hayas confesado en voz alta. Y tal vez, solo tal vez, hoy es el día para romper el silencio. Ahora que has visto la verdad detrás de la primera traición, es hora de preguntarte, ¿has estado caminando en silencio también? Deja un comentario a continuación y cuéntanos, ¿qué parte de esta revelación le abrió más los ojos? Queremos escuchar cómo este mensaje habló a tu espíritu. ¿Fue el orgullo silencioso de los primeros seres? ¿La imagen del hombre como respuesta de Dios? ¿O el recordatorio de que la gracia todavía llega incluso a aquellos que se han derivado? No olvides suscribirse y encender las notificaciones, especialmente si te tomas en serio profundizar en tu caminar con Dios. Este canal te trae enseñanzas que revelan los patrones ocultos y las verdades espirituales de la Biblia de las que la mayoría de la gente nunca habla. Y créeme, no quieres perderte lo que vendrá después. ¿Tu próximo paso? Mire el video que aparece en la pantalla en este momento, donde exponemos el verso más peligroso en la Biblia que Satanás espera que nunca lea. Se conecta perfectamente con lo que acabas de escuchar. Soy Marco. Gracias por mirar, por buscar y por elegir la luz. Quédate en la palabra, desvelarse y sobre todo, mantente cerca de Dios.